Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Roberto y en esta ocasión estamos aquí en un nuevo capítulo para el podcast. Y esta vez les contaré una historia. Una historia que pareciera sacada de libros o de películas. Pero con ella me queda claro que a veces la realidad supera la ciencia ficción. ¿Cómo se desarrolla la historia? Bueno, la voy a tratar un poco diferente porque podría ser que si menciono algo o alguien podría causar un poco de daño. Entonces, vamos a tocarla de manera un poco diferente. Voy a cambiar eh, nombres, lugares, pero la historia se quedará intacta. Y es que yo era miembro de un grupo de personas que acudían al Estado de México en particular, a estos lugares que fueron haciendas. En este lugar se llevaba a cabo un retiro, por así decirlo, y yo acudía. Esto se hacía una vez al mes y normalmente era desde el viernes por la noche llegar allá, estar el sábado y el domingo regresar. Ese día, como cualquier otro viernes que tocaba ir, recuerdo que preparé mi maleta con pocas cosas. Yo no llevaba muchas cosas y parecía que iba a ser un mes más. La verdad es que no esperaba para nada que pasara lo que les voy a narrar. Llegamos a Colman a eso de las 12 de la noche aprox. Hicimos lo que se hace siempre, descargar, limpiar el lugar, acomodar y todo parecía normal. Empezamos con lo que se hace, la gente que iba tenía mucha esperanza en que realmente esto les sirviera. Llegó el momento, entramos a un cuarto algo grande eh, que estaba dentro de la hacienda y empezó, empezó el trabajo y había una persona que destacaba en varios factores, pero sobre todo en la altura, era una persona alta y en que varios de nosotros sabíamos que él ya había pasado por esto no una, sino varias veces. Y cuando esto pasa, pues es el trato un poco diferente porque ya saben a lo que van, saben qué se hace. Pero esto también implica cosas como que sepan evadir, como que tengan ciertos trucos para excusarse. Ahora, toda la noche transcurrió como debería, sin mayor contratiempo. Yo en la mañana del sábado ya estaba un poco cansado porque principalmente era estar de pie en toda la noche. Y llegando el sábado,
nos dan un descanso donde pues prácticamente la mayoría decide dormir, porque es uno de los pocos instantes donde puedes hacerlo, porque las personas que van en busca de la ayuda también se les da ese espacio para dormir y entonces dormimos. Habrán sido unas 2, 3 horas a lo mucho. Y una vez que despertamos, desayunamos, se les dio a desayunar, continuamos. Ahora ya de día, las cosas son un poco diferentes. Ya descansados, comidos, eh, ya no se sentía la pesadez de la noche, ya era un poco más llevadero. Llegó la hora de dividir por grupos para que cada persona que iba tuviera un cierto número de ayuda. Había casos en donde eran 2 personas, pero en mi caso y el caso de esta persona, que le pondremos de nombre Pedro, con él estuvimos yo y otras 2 personas y todo comenzó normal. Esta persona, al ya tener experiencia, al ya tener experiencia, esta persona mantenía las cosas muy fluidas. No era necesario tanta indagación, sabía qué era lo que tenía que comentar. Y todo comenzó a ir muy bien hasta que llegamos más o menos como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, donde en un punto yo me alarmé un poco porque esta persona, este Pedro, nos mencionó de una manera tan, tan natural, tan sin preocupación, un hecho que antes de la mañana del siguiente día cualquier persona la pasó por alto, excepto yo. Y es que Pedro nos mencionaba que un día antes, o sea, el jueves, de que nosotros fuéramos a Colman, él había realizado un pacto con el demonio. Inmediatamente cuando escuché esto sabía que las cosas no iban bien, porque eso es algo complicado. Y cuando nos menciona que lo que él había ofrendado para que el pacto se realizara era su hijo que tenía en ese tiempo meses de nacido, las otras personas lo tomaron muy natural, no reaccionaron de ninguna manera, simplemente lo escucharon y ya. Pero yo en ese momento sabía que eso era algo grave, pero pues yo al ser del de menos tiempo, simplemente me dijeron que no pasaba nada y ya. Total, eh, nos cuenta esto y como a la media hora yo comienzo con un poco de náuseas, me empecé a sentir muy cansado, me dolía la cabeza y lo atribuí a que ya era día sábado por la noche,
teníamos mucho tiempo ahí, estábamos cansados y salí de ese cuarto. Como éramos 3 personas, pues yo podía salir un poquito, dejar a las otras dos que eran personas que ya sabían, y voy por un vaso de agua, y me senté en una bardita de concreto, y recuerdo que empecé a sentir mucho dolor de cabeza. Las náuseas no se me quitaban. Y sentía una sobrecarga. O sea, sentía como si trajera algo aparte de lo que yo sentía. En ese momento dije, pues es hasta cierto punto normal. Simplemente voy a descansar un poquito, a tomar aire fresco. Y así fue. Tomé mi vaso de agua. Estuve aproximadamente 20 minutos ahí afuera, con el frío de la noche, muchos ruidos, porque estaba un poco alejado de cualquier carretera o de cualquier forma de que algo se escuchara más allá de animales o de hojas o cosas normales de una ex hacienda. Regreso al cuarto con Pedro y las otras 2 personas, un poco ya más relajado, más tranquilo. Y todo fue normal, así lo que duró la madrugada, que más o menos fueron unas 8 horas, como a las 10 de la mañana del siguiente día. eh, Pedro acabó lo que tenía que hacer y llegó a la parte final de, de su trabajo. Y hasta aquí, bueno, todos habíamos dejado detrás lo que nos había comentado. Nadie recordaba que nos había confesado que había hecho un pacto. Y lo dejamos, porque me incluyo. Yo diciendo, bueno, no pasó nada, todo bien. Y cuando llegamos a la parte crítica de esto, recuerdo que estábamos fuera de una cabañita que hay ahí en la hacienda. Estábamos por la parte de atrás y él estaba hincado en el piso y empezó a decir cosas que no puedo mencionar obviamente, pero se escuchaba que estaba muy enojado, mm, por todo lo que escuchamos. Sabíamos que sí tenía cierto enojo con mucha gente, y por lo tanto en ese momento él empezó a reclamar de cierta manera, no solo a las demás personas, que es lo que normalmente pasa, sino empezó a reclamarse él mismo. Porque, y esto es algo que con el tiempo vas descubriendo, y es que pareciera que es más fácil culpar a los demás sobre lo que nos pasa, pero siempre olvidamos de asumir la parte de culpa que también nosotros tenemos.
Porque muchas veces la demás gente nos puede llegar a dañar. Y si nosotros les damos el poder sobre nosotros o nuestras emociones, pues nos va a afectar. Y después estarás culpando a esa persona, pero descuidando un poco también el que tú puedes evitar esas cosas. Entonces, Pedro estaba ahí reclamando, gritando con una voz fuerte, pero todo normal, o sea, eso que estaba pasando pues es lo que se espera de una persona eh, con mucho enojo en su interior. Y todo iba bien, todo así tenía que pasar para que él se sintiera un poco liberado, ya no sentir ese peso de traer cargando contigo a personas y simplemente dejar que la misma vida se encargue de cobrar todo lo mal que pudieran haber hecho. Pero aquí llegó el momento que nadie esperaba y creo que a todos nos dejó pues este sabor de boca. Y es que Pedro empezó a usar sus manos como para escarbar. De esas veces que estás en el suelo y sientes tanto coraje, tanto enojo que comienzas a mover las manos y empezó a rascar y empezó a subir el tono de voz. Pero aquí viene lo que hasta el día de hoy aún no tengo claro bien qué fue lo que pasó. Pero es que su voz, que llevaba escuchándolo 2 días, su voz empezó a cambiar, se empezó no a ser más grave como tal, pero se empezó a cambiar como a más gutural. En ese momento y los que estábamos ahí lo escuchamos y parecía que Pedro había dejado de ser Pedro y estábamos viendo algún animal. Porque si no estuvieras viendo que ahí había una persona, probablemente pensarías que ahí había un perro o algo así. Y no lo digo en mal sentido, sino la voz cambió a tal manera que parecía que gruñía. Pero evidentemente un perro no puede hablar. Y como para decir, no, pues se confundieron o... Además teníamos a Pedro ahí en el piso viéndolo. Comienza a hacer esto y todos decimos, bueno, no todos, sino yo estaba con la otra persona. La otra no sé dónde estaba, pero no estaba con nosotros. Y volteé a verlo extrañado porque pues era muy notorio. Era muy notorio que su voz era diferente. Eh, Comienza así a gruñir. Me acuerdo que gritaba el nombre de su mamá. Decía, me decías que era un perro, pues ahora lo soy. Y en ese momento es cuando empezaba como a gruñir. Pero empezó a ser tan notorio el cambio que más personas escucharon y se acercaron. Y en ese momento, como yo tenía poco, me mandaron a buscar a la otra persona que estaba con nosotros. Me dijeron, ve y búscala, dile lo que está pasando y tráenos agua. Fui, la busqué
La encontré un poco lejos. Le dije, oiga, está pasando esto. Que si puede ir. Y en ese momento encontré una jarra con agua simple. Y se la llevé con unos vasos. Pero ya no me dejaron acercar. Escuchaba... Es que no puedo decir gritos porque no se escuchaba como gritos. No se escuchaba como una persona. No me dejan acercarme. Me dicen, ve y dile a los otros que están allá que paren un momento. Que dejen de hacer lo que están haciendo y se queden donde están. Me dijeron, busca a las personas porque ahí hay un coro que se encarga de la música. Me dijeron, busca el coro, diles que traigan la guitarra, que traigan los panderos. Y fui, busqué a la persona del coro, a la guitarrista, que era como la líder del grupo, del coro. Llegaron todas las personas del coro. Yo estaba ya detrás de la cabaña, ya no donde estaba él, sino detrás. Escucho que el coro empieza a tocar, eh, empezó a tocar alabanzas. Las dos personas con las que yo estaban leyendo, me parece que es el Salmo 91. Y en ese momento, una de las personas que estaba trabajando en otro lado me habló. Me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Y ya fui, le platiqué lo que estaba sucediendo. Y en el momento en que yo empecé a platicar, eh, digamos que alrededor de la cabaña había como un tipo círculo con árboles. O sea, la cabaña estaba como semi rodeada porque no era un círculo perfecto, pero sí estaba medio rodeada por árboles. Y en ese momento el aire comenzó a soplar de una manera que no, no hay explicación de que una simple ráfaga de aire haga eso. Y es que todas las hojas empezaron a formar un remolino hacia donde estaba Pedro. Y era como que en ese preciso punto estaba formado todo. Toda la energía, todo estaba ahí. Las personas tocando, las otras personas leyendo, otras personas que ni siquiera estaban cerca empezaron a orar. Y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Hazte para acá. Tú estuviste ahí. Puede ser que lo que sea pase a otra persona y si estás demasiado cerca puede ser tú. Y me llevaron casi a la entrada de la hacienda y pasó un rato, no sé. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto tiempo fue, porque para mí fue muchísimo tiempo, pero realmente no lo sé. Y después de ese tiempo yo llegué con las otras dos personas y tenían a Pedro ahí sentado y él ya estaba normal, o sea, ya estaba platicando, ya estaba bromeando y a mí me impactó ver, o sea, llegar y verlo así como si nada. Obviamente no toqué el punto frente a él, porque hasta donde supimos y lo que nos dijo es que lo último que recuerda es estar hincado reclamándole a su madre y después de eso nada más recuerda que de repente estaba tirado en el piso y con todos a su alrededor.
Entonces el tiempo que pasó, él no lo recuerda. La verdad es que nunca me dijeron qué fue. Si fue como una tipo reacción del cuerpo, porque puede pasar que alguna persona por estar bajo cierto estrés, que eso me pasaba a mí, estar bajo cierto estrés o una situación que tú ves complicada, tu cuerpo reacciona y en mi caso yo me desmayaba. Recuerdo que la primera vez que me sucedió, yo tenía un esguince que me pasó en el trabajo. Tenía un esguince de primer grado en el tobillo y me mandaron al hospital de Lomas Verdes. Pero en ese hospital cuando llegamos, porque yo llegué a urgencias, había gente que tenía fracturas, que tenía golpes, que no se veía nada bien, que se veía que uno de esos realmente dolía. Y me acuerdo que empecé a sentir así como mucho nerviosismo. Igual estaba esperando a que me pasaran a radiografía para ver si solo era un esguince, si era algo más. Y estando ahí afuera de la sala de rayos X, volteé a ver a un muchacho y tenía la mano como así doblada, pero este hueso lo tenía hasta por acá. O sea, se le veía así un bulto gigantesco en la mano. Y me acuerdo que me dio mucha impresión ver eso. Y de ahí desperté en una camilla porque me desmayé. Y después de eso, pues me pasaron a como a la sala de recuperación que tienen ahí mismo. Me hicieron estudios así rápidos de sangre, de presión. Y según los doctores lo que dijeron es que había sido porque andaba sin desayunar. Pero los que somos mexicanos sabemos que para llegar al IMSS tienes que llegar, si no tienes ficha, muy temprano. Entonces yo estaba formado en la clínica familiar desde las 6 de la mañana y obviamente no había desayunado. Pero tiempo después, porque todavía regresé a trabajar sin estar curado. Y después de eso, de regresar, al siguiente día que trabajé, se me volvió a hinchar el pie, porque mi esguince no había curado aún, pero el seguro ya no me quiso dar incapacidades. Llegué a la empresa y les dije que todavía no tenía muy bien el pie, que si me podían dar descansos esporádicos para que no lastimar más el pie. Me dijeron que sí, me cambiaron de tienda, pero no, la verdad es que me pusieron a trabajar normal todo el día de pie y al llegar a mi casa en la tarde otra vez parecía, en lugar de todo ello parecía una bola de carne. Fui al seguro y ya no me quisieron hacer porque ya había tenido incapacidades, que por cierto esas incapacidades ni me las pagaron. Entonces dejé de trabajar y como a las 2 semanas voy al centro de la Ciudad de México y tenía todo ese estrés de que no tenía bien el pie, que ya no estaba trabajando y estaba muy ansioso, muy preocupado y me volví a desmayar.
pero esa vez estaba parado y de repente desperté ya en el piso. Entonces, no sé si eso es lo que le haya ocurrido a Pedro, que por este esfuerzo de sacar todo ese coraje y demás, haya pasado algo así, que su cerebro decidió no registrar esto y empezó a actuar. O que sí haya sido algo de un intento de posesión, porque estar ahí, escuchar el cambio de voz, ver cómo el aire afectaba a los árboles, lo pesado que fue todas las noches, lo que comentó, la verdad es que a mi parecer personal sí fue algo paranormal. Y también no todo quedó ahí, porque después de eso, el domingo ya que había acabado, que regresamos cada quien a su casa y demás, ese día yo dormí bien, como cada mes, porque pues llegas muy cansado. Lo que quieres ya es dormir en tu cama, eh, calientito. Pero esa misma semana a mí me empezaron a suceder cosas que, que sí atribuyo a esa experiencia. Y es que muchas veces ya estaba dormido y sentía, no sé si pasaba, pero sentía que alguien se ponía en mi oído y me gritaba. Pero siempre me gritaba un nombre. No el mismo siempre, sino siempre, todas las veces, era un nombre. De los que recuerdo fue Laura, María, Juan y no recuerdo qué más. Pero se sentía tan horrible porque tú estás dormido y de repente así un grito fuertísimo que te despierta y despiertas y ves que no hay nadie. Entonces, esto pasó durante tal vez 2 semanas, 3 semanas. Em, no sabía, no sabía qué hacer porque pues ni siquiera sabía qué era realmente lo que había pasado. Si había sido todo producto de su mente o realmente si había pasado algo. Pero yo viví estas cosas y de ahí lo último que recuerdo que pasó es que estaba acostado. Mi cama normal, normalmente daba los pies hacia la ventana. Pero ese día, no sé por qué, decidí dormirme al revés. O sea, con la cabeza pegada a la ventana. Precisamente estando en, en el celular antes de dormir, empecé a escuchar cómo se filtraba por la ventana susurro. No sé qué decía, simplemente escuchaba como que alguien hablaba. Y al principio dije, bueno, puede ser alguien. Porque como era un edificio, en esa ventana estaban hacia arriba 3 pisos más. Y enfrente había otro edificio. Pues yo dije, puede ser que alguien esté hablando y como la ventana está casi cerrada, pues se escucha muy leve. Pero no se quitaba, no se quitaba, no se quitaba. Y recuerdo que dije, ¿sí será aquí? Abrí un poco la ventana, no la abrí toda.
obviamente. Y sí escuchaba que alguien hablaba. No, no, nunca supe, nunca escuché claramente para decir, no, pues decía tal. Pero recuerdo que me dio mucho, mucho, mucho miedo y dije, no, esto no está bien. Cerré la ventana y estaba platicando con una de estas personas, una chica que también iba, con la que sí como que me comunicaba más. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Afuera de mi casa se está escuchando tal. Y me dijo, ¿estás seguro? Y le dije, sí. Y le dije, si quieres, mira, te mando un audio. Y me dijo, sí, a ver, mándalo. En ese momento abro la ventana y yo, así en persona, empecé a escuchar una voz grave, 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 que empezó a decir mi nombre. Se empezó a escuchar de más suave hasta que llegó un punto donde lo escuché como si estuviera pegado a la ventana. Y eso quedó registrado en ese audio. En ese momento se lo mandé y así inmediato lo escuchó y me dijo, no manches, hay algo ahí porque acabo de escuchar que dijo tu nombre. Y le dije, sí, yo acá también lo escuché. Por desgracia, como tiene varios años que pasó esto, entre que cambié de teléfono, de número y demás, ese audio se perdió. Pero era más que evidente que algo estaba ahí. Y obviamente no podía ser montado, porque mi voz no coincide con la que se escuchaba ahí. Y eso fue lo último que en teoría pasó, porque después de este suceso pasaron varios años y como que ahora me volví más sensible a estas cosas. Supongamos, llego a una casa y entro y de repente se me pone la piel erizada, siento que me vigilan, em, como que ahora estas cosas son más evidentes. E incluso en el capítulo anterior conté dos historias donde vi a un niño y donde escuché a una persona gritando y nadie más ni lo vio ni lo escuchó. Y por cierto me acaba de dar un escalofrío horrible en la espalda. Otra vez. Ah, pero creo que sí, a partir de ese momento y de esa experiencia, mi forma de ver las cosas y mi percepción sensorial ha cambiado. Y la verdad es que muchas veces no es muy grato tener esto o sentir así las cosas, porque al final de cuentas soy una persona que le da miedo. Sí me encanta ver películas de terror y escuchar podcast y platicar sobre esto, pero vivirlo, la verdad es que no es lo mismo. Pero, pues bueno, esta es la historia en la que posiblemente me haya topado de frente a una entidad con mucho poder, una entidad que nos dejó estragos a todos, creo, los que estuvimos ahí, y que
A mí, por lo menos en lo personal, me hace entender que no solo se trata de tratar de conseguir ayuda de la forma o del medio que sea, porque muchas veces en la desesperación acudimos a cosas que no sabemos qué vaya a ser lo que esté del otro lado. Y creo que por lo menos lo que trato de dar a entender con este capítulo es que tengan mucho cuidado. Muchas veces decimos, ay, pues, si algo me escucha que necesito tal cosa, porque claramente yo en algún momento hice esto mismo. Por fortuna, creo que a mí, por lo menos si me escucharon, pues me dejaron en visto. Y entonces, tengan mucho cuidado. Traten de no llamar la atención de cosas que no quieran. Y por favor, no anden haciendo pactos. Porque nunca sabemos si te cumplen lo que pides, con qué te lo cobrarán. Normalmente son con las cosas que más te duelen. Y por lo regular son personas. Entonces, no hagan pactos. Y bueno, esta fue la historia. Espero que les haya gustado. Que les haya dado miedo. O por lo menos un poco. Porque a mí la verdad es que a día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta cada que platico esto. Y pues si tienen alguna historia, alguna anécdota, ya sea suya o de algún familiar, y quieren que aquí la contemos, ya sea yo, ya sea Dara, pues la pueden mandar al correo, que les voy a dejar aquí abajo. Y pues las estaremos leyendo y les daremos un poco la opinión que tenemos. Y pues nada, que tengan una buena noche y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.